Muy buenas noches, tengan todos ustedes. ¿Me podrían confirmar si se escucha bien, por favor? Ok, gracias. Bien, queremos respetar la programación de esta capacitación que estamos ofreciendo y quiero agradecer al Centro Cultural de Bellas Artes, PACSARS, que me han hecho partícipe de esta capacitación que vienen ofreciendo gracias al apoyo y el respaldo del Ministerio de Cultura. Nos hemos contactado con varios participantes. Como el material también se cuelga, pues les entrega a todos los participantes, también ellos tienen acceso a toda la información que queda grabado todo esto, que al final también quedará en YouTube y en el Face del Centro Cultural de Bellas Artes Paxar, todas estas charlas que estamos ofreciendo. En esta noche voy a compartir con ustedes, en el marco de estos que hemos denominado los músicos guanuqueños del Bicentenario, hemos querido y creemos que es necesario poder compartir y hablar de don Francisco Pulgar Vidal. Posiblemente para muchos de ustedes no sea muy conocido, o de repente sí. Para los que son músicos, indudablemente es un personaje muy conocido. Sin embargo, nosotros creemos de que hay la necesidad de poder conocer mucho más de él para tener una valoración importante en el marco de este bicentenario. Y a propósito, es bueno, porque lo hemos compartido con algunos medios de comunicación, Huánuco ha aportado muchísimo en estos 200 años a lo que significa el desarrollo cultural, social, político, científico, ¿no? de nuestro país, y muchos de ellos con repercusiones a nivel mundial inclusive, ¿no? Entonces, y eso creo yo debería resaltarse durante estas celebraciones. El PACSARS ha tomado la referencia en el campo musical porque está más relacionado al campo que realiza, la actividad que realiza. Y hoy queremos hablar entonces de don Francisco Pulgar Vidal, músico guanuqueño, y creo que no me equivocaría yo en decir que luego de Daniel Alomía Robles, él es el músico guanuqueño más conocido, más importante por su trabajo musical, que es lo que vamos a conocer hoy día. Y hablemos entonces de don Paco Pulgar Vidal, que lo conocimos así, tuve la oportunidad de ser amigo personal de él, en algún momento tuvimos encuentros muy cercanos, le decíamos normalmente maestro Paco, Paco Pulgar, ¿no? Francisco, nombre completo, Francisco Bernardo Pulgar Vidal, don Paco Pulgar Vidal. Y a propósito, él fue un guanuqueño que nunca dejó sus costumbres, nunca dejó su modo de hablar, nunca dejó su afecto, su cariño por su tierra. Siempre lo ha tenido y lo ha manifestado, como vamos a ver en esa noche, en las diversas obras que él ha compuesto. Por esto empiezo diciendo, uno de los músicos más importantes del país en las últimas décadas fue el guanuqueño Francisco Bernardo Pulgar Vidal. Descendiente de familias notables de nuestra ciudad, creemos, sin lugar a equivocarnos, que luego de Daniel Alomía Robles, lo que decía hace un momento, este compositor es el más conocido en el mundo de la música a nivel internacional por sus obras bien logradas y con una temática variada, diversa. Hoy vamos a ver cuán diverso fue el trabajo musical de don Paco Pulgar Vidal, destacando muchas de ellas por su mensaje guanuqueñista con un lenguaje musical muy contemporáneo. Y a propósito, es bueno enmarcar el trabajo de don Paco Pulgar Vidal en la historia de la música del país. A fines del siglo XIX, comienzos del XX, surge todo un movimiento nacionalista en todo el campo de las artes. Y en el campo de la música también se va a dar este fenómeno, que consiste en poder valorar, reivindicar, los términos que podemos mencionar, la cultura peruana, la cultura nativa nuestra, perdón, la cultura nativa peruana. Es decir, en este caso, dos ponentes importantísimos, hasta tres podríamos mencionar en la historia de la música del Perú, tuvieron mucho que ver con este nacimiento de este movimiento nacionalista. Fue don Daniel Alomía Robles, hablamos de él ya en la reunión pasada. Fue don Teodoro Valcárcel, músico puneño que tuvo un aporte importantísimo a la valoración de nuestra música peruana, la música autóctona del Perú, y también fue José María Vallarriestra, ¿no? Un músico arequipeño, si no me equivoco, que también tuvo mucho, digamos,
de interés en revalorar nuestra música. O sea, no solamente la revaloración desde la investigación misma de la temática de la música tradicional peruana, sino desde sus obras, ¿no? Desde sus obras hay que involucraron composiciones con temas estrictamente peruanos. Estos dos compositores, estos tres compositores, generaron todo un movimiento que en la década de 1950 van a dar origen al movimiento musical, los famosos compositores del 50, y que va a tener mucha incidencia en este trabajo también de la década del 50 de estos compositores peruanos que van a marcar una referencia importante en la historia de la música peruana, dos compositores también extranjeros que llegaron al Perú, Rodolfo Holzman y Andrés Saz. Fueron dos músicos que llegaron al Perú en la década del 30 y ellos fueron los que de alguna manera aportaron y actualizaron desde la formación musical hasta el trabajo de composición y orquestación en los músicos peruanos. Con esta influencia nace este movimiento, los famosos compositores del 50. Y ahí justamente se ubica don Francisco Pulgar Vidal. Hay músicos, por ejemplo, que han sido alumnos de Andrés Saz y otros de Rodolfo Holzman. Francisco Pulgar Vidal fue alumno de Andrés Saz. Juntamente con él, por ejemplo, fue alumno también de este compositor, otro insigne músico puneño, Edgar Valcárcel. También fue parte de este grupo que estudiaron con Andrés Saz, Aurelio Tello, César Bolaños, ¿no? Y el otro grupo que trabajó y estudió con Rodolfo Holzman, encontramos a Enrique Turriaga, a Celso Garrido Leca, Enrique Pinilla, y todos ellos, y otros más, por cierto, formaron los famosos compositores del 50, el grupo del 50. Y ahí vamos a ver cómo la música peruana, este movimiento nacionalista se va a consolidar. Y no solamente se consolida con ese espíritu nacionalista, sino que, desde mi punto de vista personal, es de que prácticamente se va a hacer digamos, se va a universalizar un poco más la música peruana, porque estos compositores ya entran, y lo vamos a escuchar en las obras de Paco Pulgar Vidal, entran ya a lo que significa la música contemporánea de esa época, por cierto, y hasta la fecha ahora, soy profesor en la Alomía Robles y a veces audiciones que hacemos de las obras de esa época, de la década del 50, nos parecen y parecen a los que no han escuchado nunca una novedad, ¿no? Pero eso es lo que pasó. Bien, volvamos a nuestro Francisco Pulgar Vidal. Él nació en Huánuco, exactamente el 12 de marzo de 1929. Su padre fue don Francisco Javier Pulgar Espinosa y su madre, doña Emilia del Carmen Vidal y Jurra, ¿no? Estuvo casada con Elsa Pulgar, él. Fruto de este matrimonio nació su hijo Francisco Javier Pulgar, que también es pianista. Fue miembro de una familia numerosa. Sus hermanos fueron Javier, Carmela, Consuelo, Graciela, Rafael, Juana y Pedro Pulgar Vidal. Y aquí hay que destacar también la presencia en la familia de don Javier Pulgar Vidal, más conocido como el Amauta del Perú. Javier Pulgar Vidal, geógrafo, fue el que planteó la teoría y lo verificó, y hoy se tiene como información geográfica las 8 regiones naturales del país. Es un aporte importantísimo de don Javier Pulgar Vidal, hermano de Francisco Pulgar Vidal. Avanzamos, por favor. Se tiene conocimiento que inició sus estudios musicales bastante joven. Entre 1943 y 1946 vivió con el maestro puneño Mariano Béjar Pacheco. Él, al final, logra encontrar un video, una entrevista, donde él mismo habla, él entrevista, él murió ya en 2012, habla y comenta él un poco su historia, y justamente cuenta que su primer maestro en el violín y en la música fue Mariano Béjar Pacheco, un músico muy reconocido de Puno, ¿no? Que vendió un violín a la familia, pero también se comprometió en enseñarlo. Así nace, digamos, sus inicios en la música de Francisco Pulgar Vidal. En 1947 recibió clases de piano de Gustavo Leguía. En 1948 va a iniciar estudios de teoría y solfeo con el compositor arequipeño Carlos Sánchez Málaga, otro compositor importantísimo también de nuestro país. En 1949 decide estudiar en el Conservatorio Nacional de Música para estudiar fagot. Paralelo a sus estudios de música, Francisco Pulgar Vidal estudió Derecho, fue abogado él de profesión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de donde egresa el año de 1950, graduándose posteriormente como abogado.
Él era abogado de profesión, pero ya mayor también él inicia una formación musical muy importante, ¿no? Y esa formación universitaria que tiene San Marcos le va a permitir a él también tener un contacto con todo el mundo artístico de la época, ¿no? Ustedes saben, conocemos por historia y también actualmente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es una de las principales casas de estudio universitario del país y en su época lo fue también y por lo tanto le permitió a él tener un contacto mucho más directo, ¿no? Con muchos otros artistas que estaban involucrados dentro de la vida cultural en Lima. La influencia de la época de la corriente indigenista en el Perú, lo que hemos hablado inicialmente, va a ser determinante en la carrera profesional de Francisco Pucar Vidal. Naciendo en esa época la generación de los músicos del 50, lo que les mencionaba, quienes buscan que la música tradicional nuestra sea fuente de inspiración para sus composiciones, para ser desarrolladas técnicamente y esté acorde a las nuevas técnicas de la composición contemporánea. Es decir, que estos músicos del 50, que ya tienen una formación bastante actualizada a través de Andrés Saz o de Rodolfo Holzman, ellos van a manejar, digamos, la técnica de la composición de manera mucho más precisa, ¿no? Pero ellos ya están imbuidos de este carácter nacionalista que dejó, ¿no? Daniel Alomé Robles, Teodoro Valcárcel, entre otros. Y ellos van a empezar a hacer sus composiciones teniendo en cuenta esta gran motivación de la música tradicional en nuestro país. Avanzamos, por favor. La calidad de sus composiciones permite que en el año de 1954 nuestro compositor guanuqueño obtenga el Premio Nacional de Fomento a la Cultura, Luis Dunker Lavalle, en el área de composición con su cuarteto de cuerdas número 1. En 1955 compuso una de sus obras más conocidas e importantes de la música coral, 3 poemas líricos para coro a capella. Vamos a escuchar al final, la charla estoy desdoblando en 2 partes, ahora pues, el comentario, los alcances sobre la vida y la obra de Francisco Pucar Vidal, y al final haremos una audición. Y esos 3 poemas líricos para coro a capella, es un trabajo musical muy interesante de 1955, donde se puede ver ya el manejo armónico de las obras corales y también hay digamos, el uso son poemas originalmente en quechua, que José María Arguedas las traduce al castellano, musicaliza todo esto y hace el arreglo coral Francisco Pulgar Vidal, ¿no? Su deseo de superación y conocer más de las corrientes contemporáneas de la composición lo llevan a viajar en 1957 a Colombia, donde estudió fuga y dodecafonía con el maestro Roberto Pineda Duque, compositor renombrado de Colombia, que es el autor del himno de Bogotá, entre otras obras. En esta época también muchos compositores no se quedan solamente con el conocimiento aquí que reciben en el país, sino salen fuera. Y él, por ejemplo, viaja a Colombia y va a tener clases de fuga y dodecafonía, que eran la dodecafonía, que era una corriente musical muy importante en esa época, que a la fecha, por cierto, también lo es, va a estudiar, ¿no? Es decir, va a presentar mucho más su conocimiento, principalmente en el campo de la composición. En 1959 volvió y obtiene otra vez el premio Luis Dunker Lavalle, esta vez por su sonata para piano, que es el primer compositor en nuestra historia que lo ganó en 2 oportunidades, ¿no? Entonces, recuerden que en 1954 obtuvo un premio, el premio Luis Dunker Lavalle, y en 1959 también vuelve a tener obtiene una vez más este premio. ¿Podemos avanzar, por favor? En 1960 publicó 5 libros de música para su enseñanza en el nivel de secundaria, uno para cada año, que fueron reeditados en diferentes oportunidades, aproximadamente por más de 20 años, de acuerdo al plan curricular de ese entonces. Personalmente he utilizado estos libros, este libro de educación de música, que era del primer año de secundaria al 5º año de secundaria, que editó y publicó con Francisco Pulgar Vidal. Bastante didáctico, de acuerdo al plan de estudios que vigente estaba en ese tiempo, que posteriormente a la década ya del 80 cambia a la famosa reforma educativa y ahí se deja de usar este material, este importante libro,
porque ya se empieza a unificar las artes, a lo que a mi parecer me parece no muy correcto, ¿no? Porque las expresiones, los trabajos artísticos, las especialidades artísticas van cada uno independiente, es decir, los pintores, los artistas plásticos, los músicos, los actores, ¿no? Tienen un espacio propio de trabajo y la música lo tiene con mayor razón. Sin embargo, ahí empieza todo un movimiento, pues en el campo educativo donde se unifica todo. Pero cerca de, yo diría, 20, 25 años, este libro fue material bibliográfico obligado de uso, ¿no? Yo, como le digo, he utilizado esto. Yo estudié en la Gran Universidad de León Soprado y los 5 años prácticamente he llevado este libro. Lo he tenido siempre como referencia, un aporte grande de don Francisco Pulgar Vidal. La década del 60 marcó definitivamente, dice, la personalidad creativa de Paco Pulgar. Sus obras más elaboradas técnicamente, sin perder su identidad nacionalista, pertenecen a esta época. Obras como Los Jircas, para coro a capela, Detenimientos para violín y piano, y Chulpas, para orquesta, una de sus obras sinfónicas más importantes compuestas en estos tiempos. Y por la denominación, si ustedes escuchan Jircas, es algo, es un término, es una palabra que está en quechua muy ligada a lo que es nuestro guánico, ¿no? Nosotros conocemos, seguramente ustedes también conocen, tienen referencia de esta famosa leyenda de los 3 Jircas, ¿no? Aquí en Huánuco, que López Albújar también lo señala en su obra. Y él siempre, varias de sus obras, y hasta en el título se siente y uno se da cuenta cómo él tiene presente siempre la cultura nuestra. Los Jircas, Chulpas, ¿no? También un término muy utilizado, conocido dentro del mundo de la arqueología, por ejemplo, dentro de las zonas arqueológicas, ¿no? Y eso es la década del 60, donde muchos consideran que es la época más importante de producción musical que tiene Francisco Pulgar Vidal. Avanzamos, por favor. En 1971, cuando se celebra los 150 años de la Declaración de la Independencia del Perú, que dicho este paso, este 28 estamos celebrando ya los 200 años, el bicentenario, y estamos justamente hablando de Paco Pulgar Vidal porque consideramos como uno de los músicos más importantes de Huánuco para el Perú y para el mundo, ¿no? En este marco del bicentenario. Él se convocó a un concurso de composiciones alusivas a la fecha y Paco Pulgar obtuvo el Premio Nacional de Composición con la cantata Apuinca, ¿no? Que es para recitador, soprano, coro y orquesta. Y fíjense ustedes este comentario que hace Edgar Valcárcel Arce, que fue un amigo muy entrañable de él. Después contaré algunas anécdotas porque hemos compartido, he tenido la oportunidad, la suerte, diría yo, de haber compartido tanto con Edgar Valcárcel como con Paco Pulgar. Él dice sobre esta obra, sobre Apuinca, la majestuosa presencia del Apuinca, obra maestra de la música peruana contemporánea, nos habla de un creador con una visión de futuro, sin despegarse de sus lazos ancestrales. En ella se advierte la riqueza rítmica y armónica que hacen de sus 15 estructuras una obra madura dentro del manejo de las técnicas de composición del siglo XX. Yo recuerdo cuando comentábamos con el maestro Edgar Valcárcel, porque acá en Huánuco le hicimos un homenaje a Francisco Pulgar Vidal con Edgar Valcárcel y Margarita Ludeña, una cantante soprano, que también da una opinión, un punto de vista al final. Ella, con ellos hicimos un programa especial aquí. Y se hizo un homenaje a Paco Pulgar Vidal. Y él comentaba, ¿no? Por la gran amistad que tenía y la admiración que tenía por el trabajo de Francisco Pulgar Vidal. Y este comentario que él hace es algo que no lo podría decir de cualquiera. Dice un creador con una visión de futuro. Es decir, estaba en su época, ¿no? Estamos hablando de la década del 60, del 70 en este caso, pero ya su visión hacia el futuro en cuanto a la música ya estaba proyectado. Y no se despega de sus lazos ancestrales. Empezando por el nombre mismo, ¿no? Apuinca. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender la valoración, la importancia que tiene el trabajo musical de Francisco Pulgar Vidal. Y miren, yo soy huanuqueño, seguramente muchos de ustedes también son huanuqueñistas, cuánto realmente debemos conocer y valorar más de nuestros personajes huanuqueños. Estamos hablando del campo de la música, ¿no? Francisco Pulgar Vidal.
¿Cuántos lo conocemos? ¿Cuántos tenemos referencia de él? De repente pocos. Por eso que en este compromiso de difundir el trabajo de estos compositores, guanuqueños o guanuqueñistas, como vamos a ver la próxima semana, es importante. Porque saben que es importante conocer todo esto. Si tú eres maestro, es importante que tú, por ejemplo, debas inculcar en tus niños el conocimiento de estos grandes personajes huanuqueños, porque Huánuco y la sociedad actual en general necesita paradigmas para poder tener referencia de lo que son. Y Huánuco tiene muchos, por cierto, en todos los campos. Si eres joven, eres un estudiante joven, fíjate tú que tú tienes una historia, que en la historia que tú tienes de tu pueblo, de tu comunidad, de nuestro Huánuco, tienes grandes personalidades que realmente son dignos de ser ejemplo para nosotros, ¿no? Y yo les digo, destaco algo más en Paco Pulgar Vidal, su sencillez. Era una persona muy sencilla. En alguna oportunidad, cuando lo visitábamos en Lima, en su domicilio, él no tuvo reparo en invitarnos la cancha, su cancha. Él dice, a mí mi cancha no me falta acá, ¿no? No faltaba su cancha y para brindar muchas veces su aguardiente. El aguardiente de Huánuco, el aguardiente nuestro. Y él era así, muy sencillo. Jamás, las veces que he podido estar cerca de él, lo he visto, digamos, con aires de gran maestro. No, muy sencillo. Y luego que él se fue, luego que él murió, muchos valoran mucho más, le dan un valor mayor a sus obras, a sus composiciones. Un ejemplo también, ¿no? De lo que debemos significar nosotros, que cuanto más uno pueda hacer y ser, pues más sencillos también debemos ser nosotros. Bien, avancemos, por favor. La creatividad musical de Paco Pulgar Vidal le ha permitido obtener muchos reconocimientos, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente. Y premios como el que obtuvo el segundo premio del concurso de composición sinfónica, convocada por el Patronato Popular y Porvenir Pro Música Clásica de la ciudad de Lima, con su segunda sinfonía Barroco Criollo, en el año de 1981. En 1983 obtuvo el Premio Nacional de Música de Cámara con su cuarteto de cuerdas número 3. Y en 1995 el Instituto Nacional de Cultura, en mérito a su trabajo musical, le otorga el Premio Nacional de Productor Punto. O sea, su actividad ha sido bastante prolífica, ha sido bastante continua, ha tenido su trabajo mucha sostenibilidad, ¿no? Y lo estamos viendo. Y los premios que obtuvo, pues, realmente un signo de gran valor de sus composiciones. En 1996 fue comisionado, dice, por la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, para componer la Sinfonía Nazca y el modo Nazca, en homenaje a esa importante cultura prehispánica. Sobre Sinfonía Nazca, que sería su tercera sinfonía, Clara Petrossi, una chelista ella muy conocida a nivel internacional inclusive, señala lo siguiente. En esta sinfonía destaca el uso de ritmos populares andinos y de ostinatos rítmicos. La orquestación utiliza grandes bloques de cuerdas o vientos. La armonía incluye cromatismos y elementos de modalidad. La obra no tiene un centro tonal definido, sino que ésta va variando mediante constantes modulaciones que no resuelven en una tónica. A pesar de los abundantes elementos tonales, el compositor no usa funciones tonales tradicionales. La disonancia tiene un papel igualmente importante. En la concepción de Pulgar Vidal, los acordes también tienen un rol de color. La maestra Petrossi ella es muy conocida en el ambiente musical nacional porque ella es una de las que ha gestado muchísimo la formación de chelistas, ¿no? Y ella hace este comentario. Si no me equivoco, esto es parte de una tesis que ella sustenta en la Universidad de Helsinki para un doctorado en música, ¿no? Y la forma, que es músico también, cómo se refiere, ¿no? A la obra de Paco Pulgar Vidal, nos muestra a nosotros, pues, de que realmente sus obras tenían un gran valor musical por el gran manejo que él tenía, el manejo que él daba a todos los elementos de una composición y de orquestación. Como decía, dice al final, en la concepción de Pulgar Vidal, los acordes también tienen un rol de color. Nosotros, los que somos músicos, los que son músicos que están presentes en esta reunión, saben muy bien que a veces nosotros tomamos solamente el tema de la armonía
como el ropaje armónico del acompañamiento a las líneas melódicas que puede desarrollar. Pero aquí no, él toma también los acordes, los bloques de acordes, con una función también de darle un color diferente a la interpretación, ¿no? Digamos que es un trabajo musical mucho más desarrollado, con una concepción mucho más, una concepción mucho más desarrollada. Avanzamos, por favor. Este comentario de Aurelio Tello, la persona que lo conoció directamente a él, y habla también Aurelio Tello sobre la importancia de la música de la música peruana. Y él dice, ¿no? Esta importancia radica, primero dice, hay dos puntos que va a señalar con claridad. Primero, ser parte de una generación decisiva que apareció en la segunda mitad del siglo XX, la década del 50, ¿no? De cuyos aportes dependieron todas las corrientes posteriores de la creación musical peruana. Sin esa generación, no entenderemos buena parte de la música académica oculta peruana, ¿no? Se refiere a que le da un valor muy especial a Aurelio Tello, a esta generación del 50, a estos compositores del 50, que sin ese aporte musical que ellos hicieron a la historia de la música peruana, hoy no se podía entender gran parte de repente del desarrollo musical académico de la música peruana. Y parte de ese movimiento de la generación del 50 fue nuestro compositor Francisco Pulgar Vidal. Y dice como segundo aspecto de sustento de la importancia de la música de Pulgar Vidal, dice ser un producto genuinamente del trabajo. Paco decía, hemos trabajado duro y sin esperanzas. Yo pienso, dice Aurelio Tello, que ese trabajar fue precisamente por tener una gran esperanza en la creatividad peruana, por tener la certeza de haber encontrado un lenguaje, o de estar buscándolo, para reafirmar una identidad. Creo, dice él, que esto no pasa por folclorismo o por música de tarjeta postal, sino por hacer una música muy esencial que va al meollo de las cosas. Ese trabajo de Chulpas, se refiere a la sinfonía de Chulpas, tan inteligentemente, tan sensible, a construir a partir de pequeños elementos, es probablemente uno de los grandes logros de la creación musical peruana, para un músico que sistemáticamente se negó a salir del Perú. Es decir, el comentario que él hace es importante porque también detalla, ¿no?, cómo el trabajo musical de Francisco Pulgar Vidal era bastante exigente, pero también era un trabajo que dejaba fluir muchísimo de la sensibilidad peruana, natural, que él lo muestra. Y para él una de las obras más importantes de Chulpas. Además, acá un detalle importante, para un músico que sistemáticamente se negó a salir del Perú. Nos contaba el maestro Edgar Valcárcel, cuando estuvo en Huánuco, de que Francisco Pulgar Vidal era muy reacio a los viajes, y más si era por avión. Tenía cierto, no sé cuál es el término, de repente, cierto recelo, ¿no? Cierto temor de repente en viajar. Poco salía. Tuvo muchísimas invitaciones para salir fuera, inclusive invitaciones donde se estrenaban sus obras, pero no llegaba a viajar. Y ahora me recuerdo que cuando lo invitamos también a este homenaje que fue aquí en Huánuco, él no pudo, dijo que no podía venir porque estaba mal, su médico le dijo que no, pero entre nos, me decía el doctor, no quiere subir a un avión, no va a venir. Pero sí, mandó un mensaje, nos comunicamos, mandó una carta muy bonita, ¿no?, por la manera que se le hizo, y él añoraba muchísimo estar aquí en su tierra. Pero bueno, era una particularidad también que tenía Francisco Pulgar Vidal. Avanzamos, por favor. Francisco Bernardo Pulgar Vidal, considerado como maestro de la vanguardia musical en el país, falleció el 17 de enero del 2002 en la ciudad de Lima. Ha dejado una importante producción musical que es de obligada interpretación de las orquestas y músicos contemporáneos. La obra de Francisco Pulgar Vidal es bastante amplia, ¿no? Es muy, muy diversa la obra de Paco Pulgar Vidal realmente, ¿no? Por ejemplo, obras para orquesta, Suite Mística, orquesta de cuerdas de 1956, Taki, versión para orquesta de cuerdas, ¿no?, el año 60, Chulpas, sinfonía número 1, Suite número 5,
Sinfonía número 2, Barroco Criollo en 1978. Vallejo, música para televisión, para pequeña orquesta en 1982. Cascay, del que vamos a comentar posteriormente, Guayno Sinfónico en 1986. Concierto para violín y orquesta en el 91, en el 92. Saña, Fantasía Sinfónica en 1995. Sinfonía Nazca en 1997. Modo Nazca para vientos, antaras, tututos y percusión en 1997. Kotoch para orquesta de cuerdas 1999. Hizo varias versiones y arreglos orquestales, ¿no? Una de ellas que es muy reconocida y muchos lo consideran como uno de los mejores arreglos del Cóndor Pasa, lo hizo Francisco Pulgar Vidal. Tiene obras sinfónicas, corales y para coro a capela, los quintas son piezas corales para coro mixto, los 3 poemas líricos que hemos mencionado al comienzo, Cantata Puinca, Vallejanes 8, 9, entre otras composiciones. Son muchas las obras de cámara, también tiene él, ¿no? Diversas obras para piano. A él le apoyó muchísimo en gran parte de su inicio de su vida la presencia de su esposa, Elsa de Pulgar, que era pianista, que era la que ejecutaba las obras de él. Luego, situaciones de la vida se separaron, pero ella, creo yo, fue una gran motivación para que él produzca bastante música para piano. Y luego también canciones y obras para voz y piano. Y luego vamos a escuchar una de las obras para voz y piano bastante exigentes, ¿no? Los músicos entenderán, si hay algún cantante, entenderá cuán difícil son interpretar estas obras. Y muchas de ellas las tituló Vallejana 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta las Vallejana 9, si no me equivoco, es decir, él hizo la musicalización de poemas de César Vallejo, ¿no? Y ustedes saben, los que son músicos, no es cosa fácil musicalizar una obra de esa envergadura, ¿no? Sin que pierda el sentido. Margarita Ludeña, fue amiga personal también de Paco Pulgar Vidal, o amiga muy personal también de Edgar Valcárcel. Fue un trío muy singular realmente, donde mantuvieron una amistad por muchísimos años. Hasta ahora tengo la oportunidad a veces de comunicarme con Margarita Ludeña, creo que yo es una de las sopranos más importantes que tenemos todavía en vida en el país, ¿no? Y que ella trabajó muchísimo con Edgar Valcárcel y con Paco Pulgar Vidal. Dice ella, de su propia opinión, de su misma escritura, dice: el Perú fue privilegiado al haber tenido a un gran artista y compositor que ha dejado un gran legado de sus obras para la posteridad. El maestro Francisco Pulgar Vidal, conocido como Paco entre sus amigos, fue una persona sensible, inteligente, observadora, y hoy, dice Margarita Ludeña, en mi opinión, considerado como un compositor irreemplazable de la denominada generación del 50, que orgullosamente compartió con personalidades como César Bolaños, Celso Garrido Beca, Armando Guevara Ochoa, Enrique Iturriaga, Luis Antonio Mesa y Edgar Valcárcel, entre otros. Este último, se refiere Margarita Ludeña, para Edgar Valcárcel, fue su mejor amigo y compañero, y con quienes nos reuníamos a menudo en mi casa, dice Margarita, como punto de encuentro de tantas tertulias y ensayos, y en general para cosechar de esa tan bella amistad que sembraron durante años. Las palabras que nos dice Margarita Ludeña nos pintan de manera muy singular y muy clara esta personalidad de don Francisco Pulgar Vidal. Y es cierto, no recuerdo exactamente el año, pero tuvimos una reunión en Lima con el maestro Edgar Valcárcel. Fue el año 92, cuando organizamos el cincuentenario del fallecimiento de Daniel Alomía Robles. Hicimos una actividad en Huánuco, se presentó aquí en Huánuco la orquesta y el coro del Conservatorio Nacional de Música en ese entonces, que estaba bajo la dirección del maestro Edgar Valcárcel, y hicimos esa presentación aquí. Lo interesante es que, por ejemplo, en el coro de varones que vino a cantar aquí la zarzuela del Cóndor Plaza, versión concierto, estuvo Juan Diego Flores. Muchos de repente aquí no saben, ¿no? No conocen. Hay un video, y ojalá se mantenga en los archivos de la Alomía Robles, donde él viene cantando, integrando, era alumno en ese entonces del conservatorio, y viene formando la orquesta, el actual director de la Orquesta Sinfónica Nacional, Fernando Valcárcel.
¿no? Entonces fue un momento muy especial. Y luego la segunda parte, o sea, la segunda parte de esta actividad del año 92, que lo coordinamos y lo planificamos con el maestro Rodolfo Holzman, antes de que fallezca, y pues fuimos a Lima para coordinar. Me acuerdo que fue en el mes de agosto. Lo visitamos al maestro de Cárcel, estuvimos con él en la oficina de la dirección del conservatorio, que en esa época estaba en emancipación. Y bueno, la reunión fue bastante animada, tanto así que quedamos en reunirnos en algún lugar y me dijo, lo voy a invitar a Paco. Y cierto, nos reunimos en el Club Huánuco y estuvo ahí Paco Pulgar Vidal, nos encontramos después de buen tiempo, estuvo otro músico relacionado también con Huánuco arequipeño, el Jaime Díaz Orihuela, que es el autor de la música del himno oficial de Huánuco, estuvo la maestra Margarita Ludeña, cantante, maestro de Valcárcel, y conmigo también estaba el maestro Arturo Caldas, ¿no? Entre otros maestros que estuvieron. Y tuvimos una reunión en el Club One, porque nos dijeron, ¿dónde vamos? Ustedes son One Gay, fuimos al Club One. Y ese tiempo había toque de queda. Creo que 10 de la noche ya era el toque de queda. Y con la emoción de la reunión no nos dimos cuenta que nos ganó la hora. Y era imposible conseguir un taxi. Y dijimos a la señora que por favor, si nos podemos quedar ahí, pero no, nos sacaron. Y entonces tuvimos que salir 10:30, 11, buscar un lugar donde vamos, ¿no? Y salimos y alguien, Jaime Díaz Orihuela, que era muy amigo de otro músico, de Víctor Cuadros, nos llevó a su piano bar que tenía, ¿no? Y ahí tuvimos que esperar que amanezca para ir a la casa. Y ahí pudimos gozar muchísimo, ¿no? De un Paco Pulgar Vidal, de la forma tan sincera, amena, que compartía con nosotros, ¿no? Y por eso digo, esa relación, esta amistad que tenía Paco Pulgar Vidal con Margarita Ludeña, con Edwin Valcárcel, Jaime Díaz Orihuela también, entre otros, eran muy cercanos. Pero mucho más amigo, así, amigos muy íntimos, diríamos así, eran con Edgar Valcárcel, ¿no? Bien, entonces, esta es la primera parte. ¿Podemos avanzar, por favor? Y vamos a hacer esta segunda parte algunas audiciones. Escuchemos las obras de don Francisco Pulgar Vidal. Los que son músicos podrán darse cuenta cuán importante son los trabajos musicales que nos presenta y la diversidad que tiene, ¿no? Estos trabajos de Francisco Pulgar Vidal. 3 poemas líricos que los eh, preparó él, hizo el arreglo, lo preparó para coro, hizo el arreglo para coro en el año de 1955. 3 poemas líricos para coro mixto a capela. El texto original de estas canciones están en quechua y la versión en castellano de José María Arguedas. Seguramente ustedes saben muy bien quién es José o quién fue José María Arguedas. Otro compositor, otro literato, otro escritor peruano que tuvo mucho que ver con este tema del nacionalismo, movimiento indigenista, movimiento nacionalista en nuestro país, la reivindicación de la cultura autóctona del país. Él hace la traducción al castellano y el coro que interpreta es el Coro Nacional de Música, perdón, es el coro del Conservatorio Nacional de Música, un concierto que han presentado en Ecuador en 1975 con la dirección de Guillermo Cárdenas. Quiero comentar, porque vi esta nota, que fue Manuel Cuadros Bar, otro músico, fue director fundador del Coro Nacional, que él fue quien logró presentar a Arguedas con Paco Pulgar. Y ahí nació esta amistad, ¿no? Y miren, acá se ve el resultado de esta amistad también, ¿no? Este poema quechua, los poemas quechua son 3 en total, que los va a traducir al castellano, José María Guedes, que era quechua hablante, y luego los va a musicalizar, lo va a armonizar para coro, a capela, Francisco Pulgar Vidal. Por favor, si podemos escuchar primera muestra musical, 3 poemas líricos de 1955.
encendido en la montaña, está encendido en la cumbre, está llameando, está ardiendo, ardiendo. El fuego que he prendido en la montaña, montaña, cumbre, estará llameando, llameando, está ardiendo. Encendido en la montaña, el que encendió en la cumbre, está llameando, está ardiendo, ardiendo. Mientras que yo me vaya, cuando me vaya, ¿a quién hará sombra Yo crío una mosca de alas de oro, yo crío una mosca, porque hemos encendido, trae la muerte, en tus ojos de fuego, trae la muerte, en una botella de jengibre, en una botella de jengibre, la yo río, nadie sabe si bebe, nadie sabe si come. En una botella de jengibre, botella de jengibre. Vaga en las noches como estrella, inmortalmente con su sus ojos de fuego, sus ojos de fuego,
boca portadora de la muerte. De la muerte, la muerte. Una voz en una botella de cine, una civil, en una botella verde, yo la río abandonada. Pero eso sí, nadie sabe que le doy de la piedad de comer. De comer. Bien, pues tres poemas líricos, ¿no? De Francisco Pulgar Vidal. Hay algunos que son músicos, se darán cuenta ustedes la armonización, los efectos, la sonoridad, la armonía que en el arreglo lo hace, prepara, el compositor es muy claro. Estamos hablando de 1955, inclusive ya utiliza un efecto de interpretación, un efecto que se hace, los coreutas hacen con los dedos sobre la partitura, ¿no? En la última canción, Yo quiero una mosca. Otra de las composiciones que tiene mucho significado y está muy relacionada a nosotros es esta Sinfonía Cascai. Sinfonía Cascai que fue compuesta en 1986, ¿no? Y fue una obra que tuvimos la oportunidad en Huánuco, el 14 de junio de 2014, escucharla en la plaza principal, en la Plaza de Armas de Huánuco, la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, que tuvo como director en ese entonces a Fernando Valcárcel, con ocasión del 72 aniversario del fallecimiento de Daniel Alomía Robles. Tuvimos mucho que ver con esta presentación, creo yo, uno de los eventos culturales más importantes de los últimos años, diría yo, aquí en Huánuco, porque se movilizó la orquesta vinieron cerca de 72 músicos y fue toda una movilización de logística, ¿no? Recuerdo, tuvimos el apoyo nosotros, de la empresa Odebrecht, en ese entonces estaban aquí en la zona de Chaglia, y ellos nos oficiaron, por ejemplo, el escenario, que tenía que ser un escenario de dimensiones bastante amplias, grandes, para 72 músicos, y que deberían permitir hacer un micrado especial para todos los integrantes de la orquesta. Aquí en Huánuco no teníamos nosotros una empresa que podía darnos esas facilidades. Así es que se tomaron los servicios, yo conozco esa empresa que nos apoyó en este sentido, y que durante 3 días armaron el escenario frente al Gran Hotel de Turistas, Gran Hotel Huánuco, y se hizo esta presentación. Y en esa noche, el 14 de julio del 2014, la Sinfónica Nacional interpretó Cascai, de nuestro compositor Francisco Pulgar Vidal. Muchos, y entre ellos yo, tuve la primera oportunidad de escuchar esta importante obra, que tiene todo el espíritu de nuestra música tradicional peruana, pero también se siente lo contemporáneo. O sea, es un mensaje, es una obra que da un mensaje contemporáneo, pero manteniendo sus raíces. Cascai, que es un pueblo que está muy cerca. Los de Huánuco sabemos dónde queda Cascai, cerca, está cerca de Churubamba. Escuchemos, por favor, esta obra, Sinfonía Cascai.
Bien, fue lo que él mismo llama guayno sinfónico, Cascay, ¿no? Es importante de conocer aquí, se siente, ¿no? Musicalmente, este sentimiento andino, elementos de nuestra música andina, peruana, se siente, ¿no? Las imágenes, por si acaso, del video corresponden al periodista Walter Ceballos, que tenía la gentileza de ambientarlo con este pueblo de Cascay, ¿no? Que está muy cercano aquí a Huánuco. Tiene también una belleza muy singular el pueblito de Cascay, por si acaso. Presentación, el audio ha sido tomado
de la misma presentación que se hizo el 14 de junio del 2014 en nuestra Plaza de Armas, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú con la dirección de Fernando Valcárcel. En esa noche también recuerdo que se tocó otra obra de Aloysius Robert Cachampa, Cachua, pero el arreglo era de Rodolfo Colsman, ¿no? Interesante, fue una noche muy singular este 14 de junio del 2014 para poder conocer más de don Francisco Pulgar Vidal. Otra obra, para tener una idea también del trabajo musical que nos ha legado Francisco Pulgar Vidal, sus famosas vallejianas. Él hizo obras para canto y piano, ¿no? Y esta es la vallejiana número 7, que titula Los 9 monstruos, que lo hizo en el año de 1990. Este poema ha sido tomado de Poemas Humanos, de este gran poeta, pues, César Vallejos. Es interesante el texto, es un texto bastante difícil, no es un texto sencillo, los poemas de Vallejo, por si acaso. Pero acá hay una última parte que quisiera que ustedes lo escuchen, porque vamos cantando, a veces no se percibe mucho, lo va a interpretar Margarita Ludeña, y dice el texto, el poema en sí, la última parte. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tan lejos y tanta sed de sed? Y dice, señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombre, humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer, ¿no? Esto del 3 de noviembre de 1937 de César Vallejo. Parece que estuviese actualizado esto, ¿no? Quiero que escuchen ustedes también esta versión de la vallejiana número 7, ¿no? De César Vallejos, que ha sido musicalizado por Francisco Pulgar Vidal. Interpreta la soprano Margarita Ludeña. Desgraciadamente, el dolor crece al mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces, y la condición del martirio carnívoro voraz es el dolor dos veces, y la condición de la hierba purísima, el dolor dos veces, y el bien de ser dolernos doblemente. Tan cerca arremetió
su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina a dos máquinas, y crece con la res de Rousseau. Con nuestras almas crece el mal, por razones que ignoramos. Es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube, y propio barro, nube, saliva.
que hacer. Bien, esta es la vallejiana número 7, ¿no? Los 9 monstruos, una musicalización de Francisco Pulgar Vidal, y el poema es de César Vallejo, ¿no? Es bastante interesante hacerte un análisis, no solamente la parte musical, también del texto. Vallejo es uno de los poetas más importantes que tenemos en el país. Bien, ya para finalizar, quiero compartir con ustedes un video en la que lo entrevistan a don Paco Pulgar Vidal, y él desde la intimidad de su hogar lo comparte, y también vamos a escuchar ahí a Margarita Ludeña, vamos a escuchar a Edgar Balcárcel comentando sobre este compositor nuestro. Les voy a pedir muchísima atención sobre compartir, como vamos a tener ahí también como fondo musical una melodía de los Negritos de Huánuco. Atentos, comentamos después, por favor. Francisco Pulgar Vidal es un gran compositor peruano, ¿no? Huanuqueño, que se ha dedicado a componer sus obras basándose en el acervo peruano. Un amigo de la familia, porque yo estaba cursando los primeros años de secundaria nada más en esa época, que tenía interés en vender un violín que él tenía, y entonces se lo ofreció a mi madre, y mi madre sin preguntarme lo compró. Lo interesante de esta compra, que este amigo de la casa le dijo, le traigo el violín, pero también el profesor. Y ahí tuve contacto con el primer profesor de música que yo he tenido, que fue el maestro Mariano Béjar Pacheco, puneño él, y también compositor y director de orquesta, que había hecho muy buenos estudios y tocaba muy bien el violín. Yo era en esa época, en el año 49, vamos a decir, un recién bajado, ¿no? Un poco asustado con la ciudad. Y él también lo era, porque recién bajaba de Huánuco, ¿no? Pero él ya era un poco más corrido en estas lides artísticas. Él ya había tenido una experiencia universitaria. Y la verdad sea dicha, él me descubrió, me permitió descubrir a mí el gran mundo del arte, no solamente de la literatura, sino del ballet, de la pintura. Entonces enriquecí, gracias a él, mi visión cultural del Perú. Yo no soy propiamente un instrumentista. Compongo de una manera intuitiva. Claro que he estudiado los instrumentos, tanto el piano, el violín, el fagot también he estudiado, bueno, algunas cosas más por ahí. Pero no soy un virtuoso de estos instrumentos, ¿no? Como ocurre a veces con otros compositores, ¿no? Yo de manera natural, lo primero que yo hice a los 7 días que tuve el violín en mis manos fue comenzar a componer, sin tener la más mínima idea de lo que era la composición. Después, cuando ya egresé del conservatorio, yo me dediqué a interpretar a los compositores académicos, los compositores peruanos académicos. Entre ellos está Francisco Pulgar Vidal. Y desde muy temprano, desde que comenzamos a componer, a preocuparnos por la creación, siempre estuvo presente en nosotros el Perú profundo, de alguna manera. Esa presencia fue creciendo y desarrollándose más y más a lo largo de los años y a lo largo de la gran amistad que tengo con él. Bueno, el haber
tomar temas nacionales y orquestarlos y hacerlos en forma particular, forma muy especial, muy particular, propia de él, ¿no? Paco Pulgar es doctor en literatura, doctor en derecho y además músico académico muy profundo. Bueno, cuando uno acaba la secundaria, realmente como le ocurre a todos los jóvenes, están un poco, digamos, diríamos desorientados, entre comillas, sobre qué profesión seguir. Entonces, acabando la secundaria, yo ingresé a la Universidad de San Marcos, a la Facultad de Letras, y es ahí donde estudié precisamente los cursos de humanidades y la especialidad de arte y literatura. Fue mi primer encuentro, digamos, con la actividad universitaria. No conocía tanto músicos, sino conocía literatos, que fueron mis primeros amigos, con los cuales yo tuve pues, el contacto con el arte en general, ¿no? Ahora sí puedo reconocer, y es cierto que hasta ahora sigue esto, hay un gran, cierto divorcio, diríamos, ¿no?, entre el literato y el músico. Porque el músico se acerca al literato, pero difícilmente el literato se acerca al músico. Lo mismo al pintor, también el músico se acerca al pintor y no tanto el pintor al músico. Claro que hay excepciones, por supuesto. He tenido el honor y la suerte de interpretar sus composiciones musicales, que las ha titulado vallejianas. La primera obra para piano que compuse como referencia a Vallejo se llama precisamente Paco Yunque. Y entonces siempre me ha vinculado mucho a Vallejo. Vallejo se presta pues a enorme cantidad de posibilidades. Mejor dicho, ahora yo a Vallejo ya no le tengo miedo y el temor de acercarme a él. Que trabaja con las antinomias. Por ejemplo, dice, completamente Dios, completamente nada, completamente amor, completamente odio. Y va jugando, ¿no? Y se presta precisamente, es una especie ya de una tónica de rap. Vallejo fue muy moderno en su poesía. Al ver esos textos nuevos, nuevos para mí, para el trabajo musical, se me ocurrió hacer un rap a Vallejo. No es un reggae o reggaetón, sino un rap. Es una cosa muy virtuosística desde el punto de vista de la expresión literaria. Es una especie de trabalenguas, pero claro, que se entienda, ¿no? Y muy rápido y manejado con acompañamientos percusivos, rítmicos. La gran obra de Francisco Pulgar Vidal creo yo que no puede sintetizarse en una sola, pero para ilustración de la gran dedicación que él ha tenido al quehacer musical, no me cabe la menor duda que señalar Apuinca, que es una cantata de gran dimensión. Luego vienen los jircas, vienen sus poemas quechuas para coro, mucha obra para piano. Es un hombre muy prolífico. Otra obra, Sinfonía de Chulpas. Es una catalogación muy primitiva. Esta es la sonata número 1. Esta es para piano. Con esta gané el Premio Nacional del año 1959. Un amigo me preguntaba, ¿cuál ha sido el momento más bonito, es decir, la época más bonita de tu vida? Y yo le digo, la época más bonita ha sido los primeros años, los años de insurgencia, los años que había que luchar con un ambiente indiferente, a veces hostil, con una crítica mediática, ¿no? Bueno, o mediocre también, ¿no?
Pero eran años de lucha, años de esperanza, años así de entusiasmo, muy importantes. Y a través ya de los años uno siente el declive de esta historia particular que cada uno llevamos y que prácticamente no ha cambiado, ¿no? Todo sigue igual, salvo pues uno ha cambiado tal vez. Bien, lo personal para mí es bastante emotivo este material que se acaba de compartir, porque ustedes han percibido la sencillez que él tenía, la tranquilidad, la humildad que él tenía para mostrar su trabajo, y han escuchado ustedes a Alcácer, la María de Ludeña hablando de la importante producción musical que él ha tenido y que nos ha legado, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos debe permitir a nosotros valorar a nuestro ilustre guanuqueño Francisco Pulgar Vidal como uno de los músicos más importantes de este bicentenario, ¿no? El último es un homenaje que le hacen, y han escuchado usted la melodía de los Negritos, que es una orquestación también que ha hecho Francisco Pulgar Vidal, parte del Condor Pasa también se escucha, un homenaje que le hicieron en si no me equivoco, es el auditorio de la UNI, ¿no? Y donde él estuvo presente ahí. Bien, de esta manera culmino esta presentación de esta noche, no antes dejando de invitarlos a que participen el próximo, mañana, pasado, en las reuniones que tenemos programados con ustedes sobre esta capacitación. Mañana son temas estrictamente musicales en cuanto a los significados arreglos para el trabajo con los niños, ¿no? La primaria, creo que es mañana el trabajo con primaria, les va a interesar a los que son docentes muchísimo. Compartan también con otras personas, otros colegas, otros compañeros. El curso es gratuito. Y el día sábado a las 6 de la tarde tendrán también ustedes una capacitación ya sobre una clase modelo, por ejemplo, para trabajarse con niños de nivel inicial. Entonces es un trabajo que está siendo extensivo, el Centro Cultural de Bellas Artes Paxar, y nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes. Si tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún aporte, con gusto, por favor, para escucharlos o compartir. Bien, si no hay más que de parte de ustedes, de parte mía, pues muchísimas gracias por su atención. Que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. Gracias también, gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.